adelante vamos a seguir avanzando. Bien, mis hermanos, muchos teólogos coinciden en que esta epístola ha iniciado o ha sido la iniciadora de grandes reformas o avivamientos, perdón, teológicos. Y es cierto, ¿sí? De verdad, la carta a los romanos, como dice, ¿no? Eh, un comentarista, ha sido la que ha iniciado grandes avivamientos a través de la historia en el cristianismo. ¿Por qué? Por su alto contenido doctrinal. Y permítanme decirles esto, muchas veces nosotros cometemos el error de ir al libro de Romanos, a la epístola de Romanos, y comenzar a estudiar a partir del capítulo 12 en adelante, porque más o menos como que está estructurado, el libro de Romanos está estructurado en dos. Del capítulo 1 al capítulo 11 es toda la doctrina propiamente dicha, y a partir del capítulo 12 en adelante es simplemente, simplemente no, sino que es más que nada la aplicación, es la manera de cómo vivir el cristianismo, ¿sí? Pero hay un problema ahí. En hacer este tipo de estudio hay un problema, en que cuando tú comienzas a partir del capítulo 12 a estudiar recién el libro de Romanos, tú lo vas a tomar todo como que como una obligación. No vas a entender por qué lo estás haciendo, por qué lo tienes que hacer. No te va a motivar nada más que el hecho de que, bueno, pues el Señor lo dice y tengo que hacerlo. Y eso no sirve, hermanos. ¿Por qué? Porque no, o sea, lo vas a ver como algo pesado, como un lastre, y no te va a motivar absolutamente nada. Pero si comienzas a estudiar desde el capítulo 1, ¿verdad? Comenzamos en adelante, vas a entender por qué. ¿Por qué tienes que vivir así? ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor te manda a hacerlo? El por qué es muy importante. ¿Por qué tienes que ser? ¿Por qué tienes que hacerlo así? ¿Por qué tienes que decir así? Y eso lo vas a aprender del capítulo 1 al capítulo 11. ¿Sí? Entonces, como les decía, esta carta ha hecho ha sido forjadora de grandes avivamientos a través de la historia. Uno de esos, por ejemplo, fue Agustín de Hipona. ¿Sí? Agustín de Hipona, eh, en el año 386, pues él tuvo, digamos así, un, ¿cómo puedo decirlo? Vivió una circunstancia en la que pues él simplemente estaba sentado, dice, en un jardín y él estaba, el Señor le había mostrado todo su pecado en ese momento y estaba pues destrozado, estaba llorando, totalmente destrozado. Y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Toda mi bajeza, todo mi pecado, qué es lo que voy a hacer con eso? Y de repente él escucha una canción, ¿no? Cantada por un niño, que esta canción simplemente decía, toma y lee, ¿no? Y él cuando escucha esa canción de un niño, él mira a un costado y había un rollo, dice, del libro Romanos. Y él agarró el libro Romanos, ese rollo, lo agarró y lo abrió y comenzó a leerlo. Y el Señor comenzó a mostrarle eh, todo lo que, las preguntas que en ese momento él estaba teniendo, todas esas dudas, todo esa encrucijada que estaba en su ser, comenzó a ser revelada por el Señor. Y eso pues hizo que Agustín de Hipona tenga un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Y fue un teólogo formidable, ¿no? Que es muy también conocido y estudiado también el día de hoy. No solamente él, hermanos, podemos también ver a Martín Lutero, ¿sí? Martín Lutero, él en cuando hizo una reseña también habló de él mismo. Él dice que él odiaba a Dios. Lo odiaba. Lo odiaba ¿por qué? Y siendo un monje, lo odiaba porque él no comprendía que Dios era justo, o sea, y él sabía que Dios era justo, y que él pedía que los seres humanos tengan que ser justos. Entonces decía, ¿cómo es posible que tú, o sea, nos pidas a nosotros que seamos justos? O sea, no podemos ser justos. Él entendía eso, que no podemos ser justos ante la mirada de Dios.
Y no había justo ni a uno. Entonces él odiaba, ¿por qué? Porque decía, nos estás condenando, nos estás condenando. Pero cuando él comienza a estudiar el libro Romanos y le comienza a dar una clase en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, a sus estudiantes, el Señor comienza a abrirle la mente, comienza a abrirle, a quitarle ese saber, a quitarle esa venda de los ojos y comienza a descubrir cada doctrina esbozada ahí en el libro Romanos que simplemente Lutero pues wow, descubrió todo, ¿no? Y él ahí es donde pues ya comienza una vida creyente totalmente aparte de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí es donde vienen sus convicciones. Eh, Después, hermanos, vamos a tener no solamente a Martín Lutero, también ha habido otros como Juan Wesley, o sea, Calvino también, y muchos reformadores más y muchos predicadores, incluso ahora contemporáneos, ¿no? Que cuando han estudiado el libro Romanos, pues es como que hubiera sido su tiempo de verdadera conversión. Y eso lo vamos a explicar después, que hay dos conversiones. No, no, no. Hay un momento en el que el Señor te llama, creo yo. Sí, pero hay un momento en el Señor te hace diferentes llamados y cada uno es de mayor responsabilidad. Y muchos nos hemos visto, a pesar de ser creyentes, a pesar de haber, en comprender la palabra, a pesar de que nos hemos rendido a Él, no es hasta que el Señor nos toca, ¿verdad? No es hasta que el Señor verdaderamente con su palabra que penetra completamente en nuestros corazones, ¿verdad? Nuestro entendimiento y todo, en el cual uno recién se da cuenta delante de quién está. Y es ahí como que ocurriera la verdadera conversión. Algunos lo llaman así, ¿no? Pero yo creo que es un compromiso más serio a seguirlo el Señor. Entonces, bien, entendiendo que el libro de Romanos es muy importante, ha sido muy importante a través de la historia, ¿verdad? Vamos a ver quién es el autor. ¿Quién es el autor del libro de los Romanos? Pues Pablo, ¿verdad? Pablo, que su nombre original es Saulo, y se dice que su nombre fue puesto en honor al primer rey de Israel, Saúl, ¿no? Sino que digamos así, transliteración del idioma, su nombre era Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. Bueno, nació en Tarso, ¿verdad? Él es de la tribu de Benjamín. Y toda esa descripción está en Filipenses en el capítulo 3. Y también en el hecho de que él nace en Tarso está también en el libro de Hechos, ¿verdad? Filipenses 3 y Hechos capítulo 9. Se dice que Tarso era un centro de aprendizaje y cultura, ¿no? Greco-romano. Ahí estaban una de las mejores tres universidades en ese tiempo de la cultura greco-romana. Eh, Él fue también, recuerden que él se llama fariseo de fariseos. ¿Y por qué? Porque él fue adoctrinado, ¿verdad? Bajo los pies de Gamaliel, ¿no? Uno de los mejores, llamado así uno de los mejores eh, ¿cómo se dice? Uno de los mejores rabinos, ¿no? En Israel, en ese tiempo, ¿no? Uno de los mejores y uno de los más grandes, considerado hasta ahora, Gamaliel. Entonces, según la ley, él fue circuncidado el octavo día, también lo va a decir Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Como judío, él también aprendió, hermanos, el oficio de su padre. ¿Y cuál era el oficio de su padre? Por costumbre, ¿verdad? Porque así era, como se hacía, era el de confeccionar, el de fabricar tiendas, ¿verdad? Y eso está en Hechos, el capítulo 18. Él dice que era muy celoso de la tradición judía y pues sabemos que se volvió un perseguidor acérrimo, ¿no? De los cristianos. ¿Hasta cuándo? Hasta que él, en esa persecución, llega al camino a Damasco y el Señor Jesucristo, pues ya ustedes conocen la historia, se le presenta, ¿no? Y él cae, ¿verdad? Cegado por la presencia del Señor. Y yo digo, hermanos, ¿cómo es posible que un hombre
con tanto ira, con tanto, digamos así, enojo, con tanto celo, ¿verdad? De su religión, como una simple luz pudo haberlo arrojado, ¿verdad? Al piso, y desde ese momento haber cambiado. O sea, yo no creo que solamente fue una simple luz, no esa luz resplandeciente, no, no es una luz resplandeciente, hermano. Él vio la gloria de Dios. Él tuvo que haber visto la gloria de Dios, él tuvo que haber visto la presencia de Cristo mismo para que quede incluso ciego y para que en su corazón, en su ser, él se esté destrozando de temor, porque estaba ahí, temeroso, tenía temor. Entonces no fue simplemente una luz, ¿no? No fue eso, simplemente una luz que a veces uno cuando lee el texto cree que es una luz nada más que apareció. No, es la presencia del Señor. Esa presencia poderosa, hermanos. Y esa presencia que yo anhelo que también cada uno de nosotros podamos experimentarla. Porque a partir de ese momento, ese Saulo, ¿verdad? Ya llamado Pablo en adelante, su vida no fue la misma. Un hombre de convicciones totales, ¿verdad? Un hombre de que él no cambiaba nada por lo que el Señor le decía. Él no hacía alianzas con el mundo. Él fue fiel y se mantuvo fiel. Y me gustaría que eso también fuera en mí, ¿verdad? Y por eso que cada vez que voy leyendo, estudiando este libro de Romanos, cada vez me va apasionando más, ¿sí? Y cada vez me voy dando cuenta de verdad lo que dice Pablo más adelante. Dice que palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo digo, si Pablo se consideraba el primero, ¿qué soy? Miren, él se considera el primero de los pecadores. Yo no, yo estoy más adelante que él. De verdad. Porque cada vez que uno va leyendo el texto bíblico, se va dando cuenta que cada vez nunca vamos a poder satisfacer al Señor. No lo podemos satisfacer nosotros al Señor. Y ya ustedes se van a ir dando cuenta que yo llegué a este entendimiento. Yo no estoy aquí porque, bueno, sepa del Señor, o sea, sepa de teología. Yo no estoy aquí porque, carambas, o sea, el Señor ha visto en mí algo, ¿no? Pues, no, no, todo es por gracia. Todo es por gracia, hermanos. Y nunca voy a poder hacer algo para que el Señor me mire con agrado. Solamente eso lo hizo Cristo. Y mientras yo esté cubierto en Él, en Cristo, el Señor va a estar agradado en mí. Cada vez, mientras yo intente parecerme más a Cristo por amor a Él, entonces cuando esté refugiado en Él y esté humillado ahí, es que el Señor se va a agradar más en su Hijo Jesucristo. Bien, hermano, entonces ahí pasamos al tiempo y lugar. Ya comprendemos quién es Saulo. Hay mucho más para hablar de él, de verdad que sí, pero lo vamos a ir viendo seguramente capítulo a capítulo. Vamos a ir viendo algunas cosas. Y les voy a pasar seguramente en el transcurso de hoy o mañana un link para que ustedes vean, abran ahí y puedan ir visualizando una pequeña introducción también a todo el libro de Romanos. Bien, el tiempo y lugar en que se escribió. Eh, Aproximadamente el año que se escribió esta carta fue en el año 58 después de Cristo, ¿sí? Justo antes de la salida de su salida a Jerusalén para poder llegar antes de la fiesta del Pentecostés, como lo dice en Hechos 20, ¿verdad? Y eso fue durante su tercer viaje misionero de Pablo, ya casi al final. Se dice que esta es una carta casi tardía,
¿no? Que escribió, en este caso, Pablo. ¿Cuál fue el propósito para escribir esta carta? Hubieron muchos, ¿ya? De los cuales yo creo que cuatro van a resumir, y los otros también, como les dije, vamos a ir viéndolos en el transcurso de las semanas. Pablo menciona algunos de estos propósitos, pero vamos a ver cuatro, como les dije, ¿no? Primero, que él quiso visitar la iglesia en Roma en varias oportunidades, pero había sido, dice, impedido, ¿sí? Por diferentes circunstancias, como lo dice en el capítulo 1, en el versículo 3. Segundo, ¿cuál fue el propósito también para escribir la carta? Pues quería comunicarles algún don espiritual, como lo dice en el versículo 11, ¿no? A fin de que ellos sean confirmados, dice. Eh, Otro tercer propósito es que Pablo quería realizar una obra evangelística en ese lugar, según el versículo 15. Quería ir y seguir evangelizando, ¿no? Llevar el evangelio del Señor. Cuarto, que él quería visitar la iglesia en Roma para su propio beneficio. ¿Cuál beneficio? No estamos hablando de dinero, ¿sí? No, no. Sino dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 12. O sea, el encontrar también, beneficiarse también en el estar con los hermanos, ¿verdad? Y como iglesia, beneficiarnos todos, porque esa es la idea. Nosotros aprender de todos, ¿verdad? Con las oraciones, otros enseñaremos, otros predicarán, otros harán algún tipo de servicio en la iglesia, pero en realidad todos nos estamos beneficiando como iglesia, como hermanos. Y eso es lo propio que quería hacer Pablo ahí en Roma. Pablo deseaba ir a Roma por amor a Cristo, hermanos, ¿sí? Por amor a la iglesia, por amor a los perdidos y para provecho personal. Ese era su deseo de él, ¿no? Eso era todo lo que le motivaba, era el propósito en sí, el amor a Cristo, el amor a la iglesia, el amor a los perdidos y para provecho personal. Como decía, aún hay muchas cosas más que decir sobre el propósito de la epístola. Eh, pero hay algo también importante, que es ver cuál fue el carácter de Pablo, ¿sí? Y su carácter de Pablo lo vamos a ir también viendo semana a semana. Eh, pero hay algo interesante en todo esto, hermanos, de que Pablo, pues, al parecer no era tan, digamos así, simpático, ¿no? No era tan agradable de rostro como yo o como el pastor Álvaro, ¿no? Que somos simpáticos, no, no, no. Él parece que era feíto, ¿no? O sea, era bajito, dicen, según lo que se cree que él era bajito. Él tenía un problema posiblemente en la vista, ¿verdad? Y pues imagínense todo lo que pasó Pablo con tantas cicatrices, porque fue apedreado en varias oportunidades, ¿verdad? Y no debió haber quedado tan bien. Algunos comentaristas dicen también que él tuvo un problema en la columna, ¿no? De tanto apedreamiento, ¿verdad? De que era también algo con lo que él lo acompañaba, ¿no? Durante todo su ministerio. Pero había algo en Pablo, esa fuerza, ese amor hacia el Señor, ¿verdad? Un hombre fiel al Señor, un hombre que no le importó, no le importaba su propia vida, sino un hombre que simplemente lo había dejado todo por el Señor, ¿sí? Por amor a Él, ¿no? Y hay mucho que aprender de Pablo, de verdad, hermanos, hay muchísimo que aprender de él, pero sobre todo hay muchísimo que aprender de la palabra del Señor. Eh, Escuché siempre que se nos dice de que se decía de que nosotros debemos de siempre buscar un ejemplo para tratar de seguirlo, pero ese ejemplo tiene que ser alguien que se parezca, que también su ejemplo sea Cristo, ¿no? Sí, nosotros estamos siguiendo la estela de Cristo, pero aún nunca vamos a llegar a la estatura, al estándar, ¿no? Pero tenemos que buscar a modelos humanos de los cuales nos ayuden
a ver cómo ellos fueron luchando contra todas estas cosas, ¿no? Todo esto, eh, 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 contra todo lo que nos está agobiando, contra todas las tentaciones que estamos sufriendo, contra todo. Entonces, qué mejor ejemplo que mirar a Pablo. Ahora, hermanos, en esta carta, en la carta eh, a los romanos, hay mucho de qué hablar. Hay muchos temas, hay muchas preguntas que pueden ser resueltas. Se habla de todo, de todo. ¿Quién es, o sea, qué es el hombre? ¿Quién es Dios? Eh, ¿Quién es Cristo? El Espíritu Santo. Habla sobre todas las doctrinas que para nosotros a veces va a resultar un poco difícil de entenderlas. Va a hablar incluso del adulterio, va a hablar de la fornicación, va a hablar del homosexualismo, de tantas cosas, hermanos. Va a hablar de asuntos civiles, va a hablar de asuntos de iglesia, va a hablar de asuntos éticos. Y ahí vamos a encontrar la respuesta a todo. Y es por eso, hermanos, que yo creo que la mejor forma de poder formarnos a nosotros como hombres, como esposos, como padres, como hijos que todavía algunos son, como líderes de la iglesia, es aprendiendo, entendiendo esta epístola de los Romanos. Porque habla de todo. Mucho tiempo en algunas iglesias se estuvo haciendo. Yo lo digo porque he estado teniendo la oportunidad de estar en algunas iglesias. Incluso cuando me fui a la selva a trabajar por un año, tuve la oportunidad de que mientras me iba a las bases, porque he sido militar y estaba por ahí trabajando en diferentes bases militares, yo tuve la oportunidad de ir y acercarme a las iglesias, porque trataba yo de tener cobertura espiritual. Y qué mejor que meterme en una iglesia antes que, no, ya con la experiencia, si no buscaba cobertura espiritual, eh, rapidísimo me iba a alejar del Señor. Entonces, la segunda vez que fui, durante un año que estuve ahí, ya fui netamente a buscar cobertura espiritual. Y al lugar donde iba buscaba una iglesia. Entonces, donde iba buscaba una iglesia, siempre los pastores pedían, hermano, que hable algo sobre matrimonio, que hable algo sobre los varones, que hable algo sobre tal o cual cosa. Entonces, sí, hay mucho que hablar, ¿no? O sea, buscar temas. Pero mis hermanos, qué mejor de irte con todo al fondo, ¿no? Con todo. Porque podemos estar abarcando el tema del matrimonio, pero se puede estar dejando de lado otros temas más. Entonces, la palabra de Dios es útil para todo, ¿no? Para todo, dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sacar, ¿no? ¿Por qué esto necesitas? No, mejor estudiamos todo y todo vamos a irlo aprendiendo. Así que, mis hermanos, eso es una pequeña introducción, como les dije, y ya a partir de la próxima semana vamos a hablar un poco más de Pablo en Romanos, el capítulo 1, versículo 1, y vamos a avanzar seguramente hasta el versículo 5 o el versículo 7 de la próxima semana. Así que yo les pido, por favor, les ruego, va a ser un poco más amena nuestra reunión porque voy a contar ya con ayudas audiovisuales, ¿verdad? Y no solamente van a estar mirándome a mí. Así que mis hermanos, mm, yo les pido y les ruego de que esta noche y a partir de ahora comiencen a orar al Señor pidiéndole por sabiduría, pidiéndole por entendimiento, pidiéndole para que les dé a nosotros nos dé un compromiso de poder estudiar su palabra para conocerlo mejor, ¿sí? Para poder, eh, eh, digamos, ser verdaderamente esos hombres que el Señor necesita, para ser verdaderamente esos hombres que la iglesia necesita, que nuestras esposas necesitan, que los padres, que nuestros hijos necesitan. Y mis hermanos,
Así que voy a orar para terminar este tiempo. Sí, justo me pasó un minuto, perdón. Vamos a orar, sí, hermanos. Amado Señor, te damos las gracias, Padre bueno, por el tiempo que nos das. Y gracias, Señor, porque a partir de ahora yo y mis hermanos, Señor, vamos a estar comprometiéndonos contigo día a día, Señor, para poder primeramente estar leyendo el libro de Romanos, Señor, y para poder ir aprendiendo cada vez más de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, porque de verdad es necesario aprender tu palabra, Señor, porque para algo tú la dejaste, Señor Santo. Gracias, Dios, gracias por lo que vas a hacer de aquí en adelante. Y te ruego, Señor, de que a cada uno de mis hermanos, Señor, tú le pongas el peso, Señor, el deseo de poder acercarse a tu palabra cada día más, Señor. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, Javier. Ahora sí se Escucha. escucha. Ahora sí te escucho. Sí, hablé bajito, creo. Porque sí, el segundo amén sí prendí el micrófono, pero creo que hablé bajito. Muy bien, sí, como introducción, Javier trató de ser breve realmente porque hay mucho que, solo en la introducción a un libro de la Biblia o a un, no, por ejemplo, a los evangelios o cartas, no, epístolas, no, o cualquier otro eh, tipo de libro dentro de la Biblia, hay todo un estudio, ¿no? En qué fecha se pudo haber escrito, eh, quién fue el autor, ¿no? Nosotros ya lo escuchamos masticadito nomás, ¿no? Pero hay todo un estudio alrededor de eso, ¿no? Todo un estudio que sigue pautas también científicas, ¿no? O sea, me refiero a que no surge de la idea de alguien, de la imaginación de alguien, ¿no? Sino que hay todo un proceso, ¿no? De estudio. Y a veces hay libros que discuten todas esas posibilidades, ¿no? Y uno llega a conclusiones, ¿no? Y es también interesante eso. A veces al comienzo es un poquito pesado, pero luego cuando uno termina ese proceso, y después empieza a leer la carta o el texto, lo lee con mayor claridad, con mayor luz, ¿no? Porque conoce mejor el contexto, el momento en el que se vivió y todo eso, entonces uno se nutre más de la palabra, ¿no? Mm. Así que cualquier cosa de tema introductorio pueden preguntarle ahorita, Javier. No, no. El tema es que es muy interesante porque vamos a abarcar, y por eso nos vamos a demorar, porque en un estudio expositivo se va a tener que entrar mucho al tema del contexto histórico, del contexto literario, ¿verdad? Del contexto teológico, eh, y es amarrar versículos, otros versículos de la Biblia, ¿verdad? Porque Pablo usa mucho el Antiguo Testamento, ¿no? Pablo usa bastante el Antiguo Testamento porque eso era lo que tenía en la cabeza. Pablo tenía el Antiguo Testamento, no tenía la carta a los filipenses, a los colosenses, y no está hablando de eso, no está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Y es por eso una lucha, cuando hace algún tiempo atrás escuchábamos una corriente que decía de que el Antiguo Testamento ya era caduco, decían. Ya era caduco el Antiguo Testamento, no debe leerse el Antiguo Testamento. Solamente la iglesia de Jesucristo debe leer el Nuevo Testamento porque ha sido para la iglesia. Entonces, no, porque sin haber estudiado el Antiguo Testamento, no vamos a poder comprender el Nuevo Testamento. Y era lo que más o menos les decía yo al comienzo, de que tenemos que estudiar el capítulo 1 al 11, que son las doctrinas básicas, para poder aplicarlas como se aplica en el capítulo 12 en adelante. Entonces, si no entendemos el capítulo 1, si no tenemos las doctrinas básicas, no vamos a poder aplicarlas. ¿De dónde? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? No, pues está todo en el comienzo, ¿no?
Entonces, por eso va a ser un estudio muy interesante, hermanos, y Dios quiera, de verdad, que podamos empezarlo bien y terminarlo aún mucho mejor, ¿sí? Y por favor, no se caigan en el intento. Si alguien por ahí en un momento desiste, levántese nuevamente, ¿no? Levántese nuevamente. Me encantó un ejemplo, no sé si lo di anteriormente, es de que nosotros somos soldados y estamos en una guerra, o sea, una guerra sin cuartel. O sea, y recuerden que Pablo manda a tener, siempre estar revestidos de la armadura. La armadura uno en una guerra no se la saca. Un militar no se saca su casco en pleno patrullaje, no se saca su chaleco antibalas, ¿verdad? O no deja su fusil a un lado, o está con el fusil acá, ¿no? En pleno combate, o en pleno contacto inminente con el enemigo. No, el soldado está yendo listo para disparar, para defenderse, ¿no? Y nosotros estamos así. Entonces, en algún momento, hermanos, el enemigo nos va a emboscar y algunos de nosotros vamos a caer prisioneros, el enemigo nos va a llevar prisioneros, porque ya no somos del ejército enemigo, ¿verdad? Ya el Señor nos trajo su ejército, ahora somos soldados de Cristo. Entonces, ¿qué pasa si tú caes prisionero? Entonces, muchos, ¿sí? Muchos, y lamentablemente esto ocurre, muchos agarran y mientras están siendo prisioneros del enemigo, se cambian de bando. Se quitan el uniforme y se ponen el uniforme del enemigo y vienen y luchan contra el ejército de donde habían sido capturados. O sea, luchan contra Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En que no seamos esos, no seamos traidores. Si te caes, ¿verdad? Vas a ser tomado prisionero, ¿no? Bien, espera que el Señor te va a ir a rescatar. Nos usará alguno de nosotros para irte a rescatar, hermano. Sí, pero por favor, o sea, no abandones este ejército. No te vuelvas un traidor, como decimos nosotros, ¿no? Mantente firme, ¿sí? Mantente firme en la lucha, así como un soldado no va a revelar, ¿no? En este caso, datos en una guerra. Bueno, nosotros podemos hablar de Cristo, ¿verdad? Y podemos pasar penurias y podemos ser torturados, como se dice, ¿no? Soportemos que el Señor en su momento nos va a traer nuevamente a sus pies, ¿sí? Así que no se desanimen. Muy bien. No hablan, pastor, no hablan, creo que están preocupados. Amén. Estoy pensando en mi cuaderno de 200 hojas. Está preocupado. Una promoción de Tailo hay que hacer, hermano. O si están, bueno, celular no, pero si en caso vayan a estar en computador y usen siempre, también hay un archivito al costado, ¿no? Y copiando, ¿no? Para evitar el papel. No, o simplemente como para terminar, como les dije hace un momento, ¿no? Le voy a mostrar